espantoso, ¿verdad? Con respecto al caso de una pareja que estaba teniendo supuestamente relaciones en un vehículo, eran las 11:30 de la noche, un vehículo que no tenía un polarizado muy oscuro, una vecina que se acercó, Pasa y pone luz alta. encontró el coso y denunció a la comisaría y terminaron deteniéndoles a esta pareja que tuvieron pasado la noche en la comisaría y el día siguiente un fiscal que le da el criterio de oportunidad, según dijo, y bueno, y tiene que donar no sé qué cosa. ¿Cuál es el límite, este caso en particular, pero cuál es el límite de lo que uno puede hacer, por ejemplo, dentro del vehículo? ¿Y qué es, cuál es la figura? Era... Exhibicionismo. Actos exhibicionistas. Actos exhibicionistas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es una figura medio del siglo antepasado. Sí. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la Constitución, en el artículo 33, habla de la intimidad y dice que cualquier persona puede hacer lo que quiera en su ámbito privado si esto no afecta al orden público. Esa es una regla, ¿sí? En ese sentido, obviamente lo que pasa dentro de la casa queda fuera de la autoridad pública. También lo que pasa dentro de un vehículo, pero cuando el vehículo está en la vía pública, la cuestión cambia, ¿verdad? Y no es que yo pueda hacer cualquier cosa. Por ejemplo, yo no puedo estar violándole a una persona en el auto, por más que sea mi auto. Claro. No puedo matarle a alguien. O sea, yo no puedo transgredir la ley, por más que sea mi recinto privado. Luego tenemos la ley orgánica policial y la misma Constitución que le dan a la Policía Nacional la facultad de mantener el orden público. Ellos tienen la obligación de que las personas no alteren el orden, ¿verdad? Que no cierren la calle, que no le peguen a las personas, que no le ofendan a la gente en la calle, que no hagan striptease en la calle. Esa es su atribución, porque es una cuestión de urbanidad y que se entiende como orden público, el respeto hacia el otro. Por ahí empieza el problema. Los actos exhibicionistas son considerados actos que ofenden hoy en día, en la doctrina actual, a la autonomía sexual del otro, no al pudor público. El concepto del pudor público era del siglo pasado. O sea, antes se castigaban los actos exhibicionistas porque ofendían al pudor público. Pero eso fue cambiando porque la doctrina dijo, bueno, ¿cómo definimos eso? No podemos definir eso porque cada grupo, cada persona piensa de una manera diferente. Entonces lo que tenemos que hacer es proteger la autonomía del otro. Yo no le puedo obligar al otro a ver algo que no quiere ver, ¿sí? Y entonces fue cambiando esa visión. Por eso se llama exhibicionismo. Y tanto en el diccionario, en la academia, como en Molinari, como en otras interpretaciones, puntualmente los actos exhibicionistas son la exhibición de los genitales. De eso se trata. Es decir, de mostrar partes íntimas, sea con gestos o sea con actos sexuales. Cualquiera de las dos maneras. Eso quiere decir actos exhibicionistas. Nuestro Código Penal tiene un artículo que es el 132 y dice que no se pueden realizar actos exhibicionistas que ofendan el pudor de otro y que le alteren a otro, ¿sí? Y obviamente eso queda de fuera cuando es en el ámbito privado, pero cuando es en el ámbito público, en un lugar público, en un lugar de acceso público, y eso puede afectar a otra persona, eso está prohibido, ¿sí? Y es un delito en nuestro código. Ahora, para que sea un delito, las personas que hacen eso, o la persona que hace eso, tiene que hacerlo con la intención de provocar. Tiene que buscar que el otro se moleste o se altere o le pase algo con ese gesto. Por eso el tema de lo que vemos en las películas, etcétera, del tipo con el que abre y está desnudo, etcétera, etcétera. Porque, y ahí voy a decir algo que no es mi área, pero como hice hace poco el comentario del Código Penal, estuve investigando. El exhibicionismo en psicología es considerado una alteración mental. No es una enfermedad, pero es una alteración de la conducta. Es decir, la persona se excita provocando que el otro vea algo que no quiere ver o que espera no ver. Eso es lo que le genera una excitación. Y eso es considerado una alteración en psicología. Al punto que, si nosotros miramos nuestro código, el inciso 2 del 132 dice, se podrá prescindir de la ejecución penal, es un delito, pero no se le va a hacer cumplir la pena,
cuando el autor se sometiera a un tratamiento idóneo. Por eso dice eso. Porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces se trata de una persona que tiene una alteración en ese sentido. Entonces se tiene que hacer tratar para no repetir esa conducta, ¿verdad? Y ahora viene lo que pasa en otros países, ¿verdad? La discusión en España, por ejemplo, cambió totalmente. O sea, hoy ellos descartaron totalmente, y los alemanes también, lo que nosotros consideramos un delito. Ellos dicen, no, ese es un problema de falta, es un problema de la vía pública, no tiene nada que ver con delito. Sí es un delito, tanto en España como en Alemania, cuando se hace ante un menor de 13 años. Pero a partir de que tenga 14, y eso en España está clarísimo ya, ¿verdad? En la jurisprudencia y en la ley, a partir de que tenga 14, ya no es considerado un atentado contra su indemnidad sexual, se dice cuando son menores, ¿verdad? Su integridad de su formación El hecho de que sexual. una persona de 14 esté observando lo que ocurre. Eso ya queda fuera del campo de punibilidad. Si es menor, sí. Es un delito, tiene multa, muy parecido al nuestro. Pero se limita a menores de 13 para abajo o a personas incapaces, o sea, personas que no pueden entender el acto, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque eso les puede afectar. Claro. O sea, para aterrizarlo un poco de manera concreta. Sí. En una plaza en Madrid, Sí. una pareja puede tener relaciones sexuales, o sea, solamente hay adultos en esa plaza. Sí. Esa pareja puede tener relaciones sexuales en la plaza y no está cometiendo delito alguno. Delito no, va a venir la policía y le va a aplicar un procedimiento administrativo de multa. Pero no es un delito, porque al ser adultos los que están presenciando, se entiende que el adulto puede decidir mirar o no mirar. Claro. Pero además, volviendo al caso local, si un acto exhibicionista lo que busca es que otras personas vean lo que está ocurriendo, Sí. y dos personas están dentro de su vehículo, justamente tratando de que no los vean, No puede ser acto exhibicionista. Aparte a las 11:30 de la mañana. No Claro, puede de ser la acto noche. exhibicionista. Porque vino un No, es tercero. un acto exhibicionista. Repito, la policía sí puede ir, como puede ir cuando alguien está con su música a todo volumen y chupando en la calle, también puede ir y decirle, señor, este no es el lugar. Porque es un mandato. Porque altera el orden público, retírese de acá, ¿verdad? Y si insiste, le puede aprender, ¿verdad? Porque desoye a la autoridad, porque es un desacato, pero no porque sea un delito Claro. hacer eso. Pero en este caso, doctor, fue un sarambí, permitime esa expresión. Porque no solamente se interviene a instancia de una mujer que es la que va y enciende las luces para ver lo que había dentro, Claro. sino que además el fiscal le aplica el criterio de oportunidad, pero él mismo en su argumentación dice que no constituye un hecho punible la descripción del cuadro con la que él se encontró. Y le obliga a esta gente a pasar tiempo en la comisaría y además a pagar una multa que además es irrisoria, ¿verdad? Pues le obliga a comprarle una puerta, por ejemplo, a la fiscalía, ¿verdad? Esa es la para que sanción en la que fiscalía no hayan hechos de exhibicionismo, porque le falta una puerta en el baño seguramente. No sé qué le falta a la fiscalía. Que No. una puerta. Realmente yo no sé ni quién es el fiscal, pero en primer lugar no es delito. A partir de ahí no puede haber, no hubo desacato a la policía. No. No puede haber retención es una privación de libertad ilegítima para empezar luego, ¿verdad? O sea, no le puede llevar a la comisaría a alguien por eso, salvo que, repito, la persona que está en el auto le ofenda al policía o le empuje o cometa bueno, ahí cambia la En situación. caso va el policía, le toca el vidrio. Claro, y le pero dice, según lo que yo leí, no sé si fue así, incluso ellos le dijeron, disculpe, no vamos a retirar. Aparentemente, una de las informaciones dice que ellos estaban durmiendo en el auto. Sí. Ni siquiera que estaban realizando el acto sexual, estaban durmiendo en el auto. Entonces, no hay ningún motivo para tener. Ahora, me voy a permitir decir algo, pero seguramente no le va a gustar al fiscal, pero cuando el policía le hace esa información, le da esa información de la comisaría, automáticamente lárguele. Y vérenlo. Porque usted está cometiendo un delito, lárguele ahora, ¿verdad? O sea, eso es lo que tendría que haber ocurrido. Encima le hacen donar cosas, totalmente hay un enriquecimiento injusto de la fiscalía. La fiscalía no tiene por qué recibir nada de esa gente, Claro. ¿verdad? En este caso puntual, ¿verdad? Repito, hay que aclarar muy bien que en el Código Penal hay un capítulo de protección de menores. Sí. Eso Que hasta ocurrió. los 13 años están protegidos en todo lo que tiene que ver con la cuestión sexual, ¿verdad? Lo que sí estás describiendo ocurrió en otro caso esta semana, cuando un hombre sale del trabajo, va a una bodega, empezó a tomar y después se queda en medio de la calle a hacer Claro, pipí. claro, eso sí. Pasan las familias con menores, avisan a la policía, fue en Arroyo Seco, creo, y vienen a hablarle al hombre, los policías, y le dicen,
no puede estar haciendo usted sus necesidades acá en la calle, váyase a otro lugar, y ahí sí él comete un acto de desacato. Claro. Y le dice, ¿ustedes quiénes son? Sí, ¿Qué no, se lógico. creen? Y bueno, automáticamente la policía tiene derecho a ahí aprenderle, sí, lógicamente. por desacato. Claro, claro, claro. Como también algunos que hacen eso, que hemos visto, creo que el año pasado, algunos casos en los cuales van hasta las escuelas, por ejemplo, ¿verdad? Y le buscan a los menores, los exhibicionistas. Eso claramente no es solamente acto exhibicionista, eso es un atentado de abuso contra el menor. ¿verdad? Ahora, cuando hablamos nosotros de afectar la autonomía sexual de la otra persona, esta es una polémica que ya hubo antes. Por ejemplo, una pareja, vamos a suponer una pareja de dos mujeres que están de la mano Sí, en un lugar o se están público. besando. O se están besando Sí. en un lugar público. Sí. ¿Puede otra persona, porque está con su familia o estando solo, pero que a ellos les molesta porque consideran que eso es pecaminoso o lo que fuere, ¿pueden denunciarle a una pareja No. que esté haciendo eso? No, no porque eso sería un criterio discriminatorio. En la medida en que el acto, y vuelvo a repetir el concepto de obscenidad, ¿verdad? El concepto de obscenidad no es cualquier acto que a mí me parezca obsceno. El concepto de obscenidad es algo que tiene que ver con la cuestión sexual y que tiene que ver con la exhibición de partes íntimas. Ese es el concepto de obsceno en el ámbito penal, digamos, incluso administrativo. Entonces, besarse, más allá de que yo esté en desacuerdo con la opción sexual, no tiene nada que ver con un acto obsceno, no es un acto obsceno. Pero sí se recomienda modificar por lo menos el texto del artículo Pero 132. nosotros hemos trabajado hace mucho tiempo, yo muy poco, muy de paso, ¿verdad? Pero el profesor Schoene, por ejemplo, que ya falleció, él insistía mucho en un tema que hay que tomarlo nuevamente en el Congreso en algún momento, que es el Código de Convivencia. Lo tiene Córdoba, lo tiene Chubut, lo tiene Buenos Aires, lo tiene Colombia. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de comportamientos que para esa comunidad pueden resultar inadecuados, ¿verdad? Y ahí yo pongo cosas que no llegan a ser delito, porque el Código Penal tengo que usar cuando es algo importante. Claro. Pero es una falta, ¿verdad? Comportarse inadecuadamente en un espectáculo público, ¿verdad? Entonces yo pongo eso dentro del Código de Convivencia y tiene un procedimiento especial que es rápido, multa, qué sé yo, ante un juez que actúa rápido. En Estados Unidos funciona muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, no puedes tener perro en la calle sin cordel, eso es una falta. Y la policía te encuentra y te lleva ante el juez. Y el juez te pregunta y te aplica una multa, chao, o hacer un trabajo comunitario. ¿Sí? Pero eso hace falta, nosotros no tenemos eso en Paraguay. Bueno, interesantísimo porque tiene que ver un poco con la discusión acerca de cuáles son los límites. Sí. No solamente de lo que podemos hacer, sino de lo que podemos reclamar con respecto a lo que los otros hacen. Sí. A mí me pasó una cuestión muy rara estando en un shopping con mi esposa. Nos dimos un beso. Ujú. Y se acerca el guardia de seguridad y me dice, señor, eso está prohibido acá. Le digo, perdón, Sí. está prohibido eso. Digo, pero vos estás del tomate, ¿cómo va a estar prohibido? Bueno, pero si pretendían prohibir que las madres den, Claro, ahí iba a decir ese ejemplo. amamanten a Pero, su bebé, vamos. Pero tiene que ver con el desconocimiento de qué cosa te puede Totalmente. reclamar la otra persona. Los españoles, bueno, ellos son un poco más agresivos en sus comentarios, ¿verdad? Pero estaba revisando este tema y estaba uno de los mejores autores en Derecho Penal español es Queral Jiménez, ¿verdad? Y él escribe el Código Comentado y en este artículo le da con todo. Dice, esta es una cuestión totalmente de hipocresía social, ¿verdad? Porque ¿de qué es lo que estamos hablando? O sea, ¿cómo definimos lo pudoroso o lo impúdico? Si bien es cierto, lo impúdico es lo contrario a reservar las partes íntimas, etcétera, etcétera. Cuando yo le llevo eso a un juez, y yo suelo decir esto en mi clase, si yo tengo un caso en el cual, ejemplo, carnaval de Encarnación, y se va una señora con sus hijos o sus nietos y se va al carnaval y dice, esto es una barbaridad, esto es una ofensa a la moral y a las buenas costumbres. Mi hijo acá, yo me voy a denunciar. Y se va y denuncia. ¿Sí? Acto exhibicionista, y tiene la foto y tiene la filmación, se transmite en vivo y todo, ¿verdad? Claro. Para los encarnaciones es casi una procesión. Claro. Bueno, entonces se va ante el juez. Y el problema está, cuando está en el Código Penal, el problema está en que depende del juez que te toque. Porque si a vos te toca un juez
con una formación personal, Equivalente a la religiosa, señora. ética y moral, ¿verdad? No sé cómo calificar, pero Conservadora. estricta o que no tolera ese tipo de conductas, ¿sí? Conservadora, digamos. le va a procesar. Claro. Y le va a pedir la puerta, y le va a pedir la impresora, y le va a pedir no sé qué cosa. En cambio, si te toca un juez de concepción liberal en ese ámbito, le va a decir, che, déjate hinchar, no me traiga esto. Y eso no puede pasar. Eso en el derecho penal no puede pasar. O sea, no puede depender de la subjetividad, que es lo que te pasó con el guardia. Claro. No puede depender de la subjetividad de él. Sí. Además, ley la tiene señora que ser pagó muy una entrada clara. para ir a ver un espectáculo que ella sabía cuáles Claro, características por tenía. eso hay tanto debate sobre este artículo, que, como este acto exhibicionista, porque de repente es muy gelatinoso. O sea, ¿dónde está el límite del acto que puede resultar Aparte, ofensivo? Lo que decías hace rato es que es impúdico. Yo hasta ahora recuerdo una anécdota que me parece que pinta de cuerpo completo nuestra doble moral. Canal de televisión de aire. Hasta ahora creo que el horario de protección a menor se acaba a las 8 de la noche. Sí. ¿Verdad? Sí, eso me preocupaba de esta... Película de la tarde, no sé si se acuerdan ustedes, Kill Bill. Sí, claro, con Uma Thurman. Uma Thurman, Lucy una Liu. katana, Sí. y viene la rubia y volaba miembros por todos lados, sangre, Sí, claro. manos cercenadas, volaba. Vea por la todos pantalla de sangre, sí. Termina exactamente a las 8 de la noche, ¿verdad? ¡Poc! Terminó Kill Bill. Señores, acá termina el horario de protección al menor. A partir de ahora usted es responsable, bla, bla, bla. Y comienza otra película. Y yo digo, bueno, sí, esto pasaron antes, lo que van a pasar ahora. Pasan una de esas comedias americanas espantosas en donde en 60 minutos de película más corte mostraban un seno. Ese era... O sea, esa Claro, era lo la anterior parte- es mucho más obsceno que eso. Eso era lo impúdico de la película y por eso ya estaba en el horario de protección. Claro. Los otros no lo podían ver. No los era chicos. obsceno, claro. Sí. Igual es obsceno, no ¿Qué, tiene... no, qué claro. es obsceno? Es la Claro, pregunta. claro, ¿verdad? por eso que es peligroso ponerlo en el Código Penal. Por eso los alemanes, los españoles, etcétera, y los argentinos incluso, cruzando el charco, dicen, no, este tema no podemos discutirlo en el Código Penal. Entonces tenemos que llevarlo a un Código de Convivencia. Y ahí el Congreso va a discutir con toda su patriarquería, Partido Liberal, ANR, lo que sea, izquierda, etcétera, van a discutir, señores, para nosotros esto es, pero es más fácil ese debate en una cuestión de Código de Convivencia, Claro. no en Código Penal. Lo que Porque a pasa es que... mucho va a ser una multa. Vos podés Sí, estar en por desacuerdo, eso, pero bueno, por te van a eso. cobrar Es una el multa. criterio de ese juez, Claro. ¿verdad? Pero no es tan complicado que él diga, señor, eso usted no puede hacer. Y se va creando jurisprudencia sobre eso. Pero acá no pueden haber dudas, en el Código Penal no pueden haber dudas sobre eso. No, lo que te iba a decir es que hoy, así como está la cuestión, se convierte realmente en una ley persecutoria, ¿verdad? Es- Porque depende mucho de la voluntad de quien te juzga, como bien señalabas antes, y te aplican este tipo de sanciones. Nosotros cuando compartíamos la información, Fito, en radio decíamos, ¿pero por qué estuvieron en la comisaría? Claro, no. Ahí ya empezó la arbitrariedad. Hubo un caso hace 2 años, antes de la pandemia, en Encarnación, en la playa, donde vino un inspector municipal y habían Cierto. 2 mujeres haciendo toples, Cierto, tomando sol, cierto. y se fue y les denunció, ¿verdad? Se fue y les denunció por acto exhibicionista. Por eso, en Paraguay es más fácil que te imputen y que termines preso. Porque Y que done una puerta. Porque te encontraron en cuero en el auto, terminado donando una puerta, que si te encontraron con una tonelada de factura falsa, que ni siquiera te Claro. imputan. O si compraste detergente francés o saturómetro a 885.000. Me imagino la popularidad del amigo este que se fue a denunciar eso, ¿verdad? Le hago la fiesta ahí a los muchachos. Bueno, pues es apasionante esta parte del debate sobre el derecho real. No es sencilla porque tiene que ver con la formación personal, ¿verdad? Tiene que ver con la formación humana de cada uno. Entonces es muy complejo porque hay posiciones muy enfrentadas. Cuente que hay que decir, la opinión mayoritaria, en Paraguay este tema no se discute, pero en el resto del mundo la opinión mayoritaria es, esto no es un tema de derecho penal, esto es un tema de convivencia. No podemos estar discutiendo conceptos morales o principios éticos en el Código Penal. En el Código Penal lo que tenemos que discutir es cuál es el bien jurídico tutelado. Por eso dicen ellos, si se trata de un menor de 13 para abajo, lo siento, es un delito. Pero si es de algo para arriba, lo mismo el estupro, ¿verdad? El 137, que mis alumnas en la escuela judicial se enojan mucho las madres cuando digo esto, ¿verdad? Pero el 137 dice que una persona que mantiene relaciones consensuadas con una mujer entre 14 y 16 años comete un delito consensuado, ¿verdad? Y entonces vino hace poco Cancio Meliá, no hace poco, hace 3 años vino al Congreso y dijo, señores,
Este es un tema del siglo XVIII, es del medioevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque en el medioevo la mujer necesitaba casarse para tener un estatus y tener un soporte social. Por eso, si mantenía relaciones fuera del matrimonio, se quedaba sin esa posibilidad. Claro. Y por eso era un delito mantener dolosamente relaciones con una mujer entre 14 y 16 antes que se case. Pero hoy esto no tiene ningún sentido. ¿Verdad? Por favor, deroguen, no dijo el profesor Cancio Meliá, ¿verdad? Pues acá no hay ningún bien jurídico protegido. Una mujer de 14 años sabe perfectamente las decisiones que toma respecto a su sexualidad, salvo que tenga algún trastorno, o sea, alguien que tenga algún tipo de deficiencia, ¿verdad? Pero lo contrario es consciente, ¿verdad? Bueno, y ese tipo de cosas nosotros venimos trayendo del Código de Teodosio. Es más, el Código de Teodosio, que es de 1910, ¿verdad? Tiene figuras como esta, acto exhibicionista, y eso es bastante raro porque estuve buscando otra vez y encontré. Y para ellos, para Teodosio González, era una falta, era un delito. Incluso para él. Y nosotros convertimos eso en algo más grave. Es rarísimo lo que pasó ahí. Bueno, por de pronto polaricen bien el auto. Claro. Vos sabés que Un más tema allá- que polariza. Más allá del sexo, y permítame, por favor. Pero en algunos lugares no se permite, pues, el polarizado. Polarizado. claro. No. Ahora lo que yo estuve asistiendo, porque reconozco que recién hoy estuve mirando esto, y creo que fue por un tuit tuyo luego, doctor. Lo que pasó con este menor, en la bárbaro, colonia, terrible. en colonia No, eso fue menonita. espantoso. Pero Terrible. aparte, uno ve cómo los otros asisten el Y acto. omiten, y no omiten el auxilio, omisión de Aclaremos, auxilio. Se trata de un menor, un chico, que es Golpeado. golpeado por un adulto. adulto, Esto ocurrió en una violentamente. colonia. Una colonia menonita Una que colonia hoy... Va a menonita. Durango, aparentemente. Título principal del diario Extra de hoy. Omisión de auxilio clarísima de lo que están ahí. Claro, O sea, ahí todos todos los que asistiendo. estaban cometieron el delito de omisión de Sí, auxilio. categórico. Es gravísimo. Bueno, doctor, no querríamos seguir charlando, ya me dice, "Che, se nos fue el tiempo.